Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y comparten si aún no lo han hecho. La mejor forma de poder ayudar a este ministerio es suscribiéndose, compartiendo este material, dándole like a los videos y comentar en los comentarios. Eso lo valoramos mucho, hermanos. El objetivo de este canal es que todos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios, ya que en este canal, hermanos, se hacen temas de apología, de doctrina, de profecía y en algunos casos temas de alerta, para que podamos nosotros estar con los ojos bien abiertos y así poder detectar los engaños satánicos. Para algunos quizás no son del agrado o de su agrado los temas que se predican en este canal, pero esto lo reconocemos, hermanos. Siempre habrá oposición a los mensajes. Lo importante, hermanos, es que los mensajes estén basados en la Biblia, hermanos. Debemos de cuidar, hermanos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. En la vida espiritual y en el conflicto entre el bien y el mal, lo que interesa es lo que Dios diga en su palabra, no lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, hermanos, aclaramos ese punto porque en este canal no buscamos agradar a los hombres, sino que buscamos glorificar a Dios y glorificar su palabra. Así que en esta ocasión vamos a tener una clase sólida de doctrina y de Biblia, pero antes queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente que nos dé sabiduría para poder conocer tu palabra y poder ser humildes y aceptarla. Te pedimos, Señor, humildemente que nos ayudes a entender tu palabra, porque en este momento se va a predicar, y que tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan prepararse para tu pronto regreso. Gracias, Señor, porque permites a tu siervo que pueda presentar este tema. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida. Cuando hablamos de sólido o de algo sólido, nos referimos a temas profundos de la Biblia. No buscamos hacer estudios superficiales de la Biblia, buscamos hacer estudios profundos, porque ya es hora que nosotros podamos comer alimento sólido, ya que estamos en los últimos días de esta historia. Así que en esta ocasión vamos a comer comida sólida. Invito, hermanos, que consigan su Biblia, que tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información, porque me interesa, hermanos, que ustedes conozcan lo que está escrito, no lo que digo yo. Quiero que todos lo corroboren con la Biblia, porque lo importante aquí es lo que está escrito, no lo que opino o lo que diga el hermano Rafael. Aclaro este punto, hermanos, porque no quiero que crean o no quiero que me sigan así. Quiero que hagan su propio análisis y hagan su propio criterio, pero váyanse a un escrito está. Ok, ¿de qué se trata este estudio, hermanos? Vamos a hacer un análisis profundo del Salmo 23 y el Salmos 91 y lo vamos a conectar con profecía apocalíptica y vamos a ver de que estos salmos, aunque son oraciones convertidas en alabanzas, contienen una dimensión profética y apocalíptica y la vamos a notar en esta ocasión. Ahora, ¿qué son los salmos? Para iniciar, hermanos, es importante que analicemos qué son los salmos o qué significa la palabra salmo. Los salmos, hermanos, son oraciones convertidas en alabanzas hacia Dios. El libro de los salmos en hebreos es Tehilim y en griego es salmoi, que traducido al español significa cántico o alabanza, porque los salmos son oraciones convertidas en alabanzas
expresan los sentimientos y emociones de quienes las escribieron y cómo las cantaban en su tiempo. Los que cantaban estas oraciones convertidas en salmos expresaban sus sentimientos y emociones hacia Dios. Eso significa la palabra salmo. Ahora, ¿quiénes escribieron los salmos? Es importante hacer esta introducción para que podamos hacer un análisis profundo del Salmo 23 y el Salmo 91. Ahora, ¿quiénes escribieron los salmos? La mayoría de salmos fueron compuestos por el rey David, aunque hay otros autores, entre ellos Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Emán, Etán y Moisés, aunque hay muchos autores que se desconocen. Pero es interesante que Moisés escribió el Salmos 90 y el Salmo 91, y los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Interesante. Y vamos a ver de que el Salmo 23, escrito por David, es un salmo con una dimensión profética. Y el Salmo 91, escrito por Moisés, es un salmo que contiene también una dimensión profética y apocalíptica. A pesar de que todos estos salmos son oraciones convertidas en cánticos, la mayoría contiene una dimensión profética y tipológica que se cumplieron con Cristo, pero también contienen una aplicación secundaria con la iglesia. O sea que los salmos son profecías que se cumplieron con Cristo. Cristo en su ministerio hizo referencia a muchos salmos. Inclusive cuando estaba crucificado en la cruz, Cristo hizo referencia al Salmos 22. Es interesante, porque los salmos son profecías mesiánicas y apocalípticas. Y vamos a ver de que estos salmos, el Salmo 23 y el Salmo 91, contienen una aplicación apocalíptica que se cumplió con Cristo, pero su clima se cumplirá con la iglesia en el tiempo del fin, porque el Salmo 23 y el Salmo 91 contienen una dimensión profética y es la que vamos a analizar en este estudio. Hablemos del Salmo 23 y el Salmo 91 en general, de qué trata. Y vamos a ver cuál es el centro de cada salmo. El Salmo 23 y el Salmo 91 son cánticos, uno de David y uno de Moisés. Pero estos cánticos revelan la experiencia del pueblo de Dios cuando pasare por el tiempo del fin. Noten qué interesante. O sea, David, al ser inspirado por Dios, y Moisés, al ser inspirado por Dios y escribir estos salmos, ellos estaban trazando una profecía apocalíptica que revelaba lo que iba a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y eso vamos a estudiar en esta ocasión. ¿De qué trata el Salmo 23? El Salmo 23 nos presenta cómo el pueblo de Dios, antes de que cierre la puerta de la gracia, sufrirá una persecución y también sufrirá la muerte por serle fiel a Dios. Esto lo contiene el Salmo 23. Esta experiencia que pasará el pueblo de Dios, donde van a haber mártires, se le conoce como el tiempo de angustia previo antes del cierre de la puerta de la gracia, donde habrán muchos mártires que pasarán por el valle de sombra y de muerte, así como le expresa el Salmos 23. O sea que los elementos que encontramos en el Salmo 23 presentan en lenguaje profético la experiencia que pasará el pueblo de Dios antes de que cierre la puerta de la gracia, donde van a haber muchos mártires y van a ser perseguidos por serle fiel a Dios y a sus mandamientos.
Mientras que el Salmo 91, que fue escrito por Moisés, el Salmo 91 presenta la persecución del pueblo de Dios después de que se cierre la puerta de la gracia. El contexto es bien diferente. Será donde el pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia de Jacob. Pero en este caso ningún mártir morirá, porque Dios protegerá a los 144,000 del decreto de muerte impuesto por el papado, y se cumplirá al pie de la letra lo que dice el Salmo 91: caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te pasará nada, ni plaga tocará tu morada. Esto se cumplirá con los 144,000, donde ninguno de ellos morirá, y serán protegidos en el tiempo de angustia de Jacob, y serán protegidos de las plagas, de las 7 postreras plagas, así como Israel fue protegido de las 10 plagas que cayeron en Egipto. Por eso es que se considera, y eso lo constata la historia, que el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Para muchos quizás será nuevo esto, pero el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Es interesante. Ahora analicemos cada uno de los salmos y veremos el centro y el mensaje que contiene cada salmo para poder conectarlo con la profecía apocalíptica. Hablemos del Salmo 23, que fue escrito por el rey David. Noten los elementos que contiene este salmo y noten qué está expresando el rey David en este salmo. Leámoslo. Salmo 23, versículo 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor. Inclusive en algunas Biblias dice Salmo de David, porque es David quien está escribiéndolo. Jehová es mi pastor, porque David era pastor, y en este salmo está llamándole a Dios su pastor. Nada me faltará. Noten que David está expresando la confianza profunda en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma. Esto es una plena confianza en Dios, hermanos. Aquí David está confiando en Dios. Pero ¿por qué está confiando en Dios? ¿En qué circunstancia está confiando en Dios? ¿Cuál es el centro de este salmo? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Noten en qué situación David está confiado en Dios. Noten en qué contexto David está diciendo Jehová mi pastor. Noten en qué contexto David está diciendo nada me faltará. Él lo está diciendo porque en un momento está pasando por el valle de sombra y de muerte. O sea que David está siendo perseguido y está tan confiado que no teme a la muerte. Y noten cómo dice: no temeré mal alguno. O sea, esta es una confianza profunda en Dios, porque tú estarás conmigo. Noten, hermanos, lo que está diciendo David. Quiero que se concentren. Por eso es que les dije, tomen su Biblia y quiero que lean conmigo el texto. Noten que en este Salmos Dios no promete librar a David de la muerte. David tiene que morir, porque el Salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que la promesa central de este Salmo es que Dios estará con David hasta en el último minuto de la muerte. Pero Dios no promete librar a David de la muerte, porque David está diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La promesa de Dios en este salmo es estar con nosotros, aún en el momento de la muerte, aún cuando seamos perseguidos y nos asesinen por serle fiel a Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, hermanos, esto es profundo. Es una plena confianza en Dios, hermano. Reposar en Dios, confiar en Dios. Estas son expresiones profundas que está expresando David en este salmo. Dice: adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque el salmo presenta persecución. Y la confianza es tan plena
de David en Dios, que Dios estará con David aún en los últimos minutos de la muerte, y David está tan confiado que presenta como Dios le va a servir un banquete en presencia de sus enemigos. O sea que los enemigos van a estar parados frente a la mesa donde David está comiendo ese banquete que Dios ha preparado para David, hermanos. Esta es una confianza plena y profunda. Qué interesante, hermanos, que los enemigos de David, los que lo persiguen, no es que estén en un lado persiguiéndolo y David en otro huyendo, sino que David dice: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. O sea que allí están los angustiadores viendo que David está disfrutando la plena confianza en Dios. Y dice David: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, en este salmo Dios no promete librarnos de la muerte. Tenemos que pasar por la muerte, sufrir por causa de la justicia, ser perseguidos y odiados por serle fiel a Dios. Pero Dios en este salmo promete estar con nosotros aunque andemos en valle de sombra de muerte. Dios ha prometido estar con nosotros. Ese es el centro del mensaje. Y quiero que quede claro, hermanos, Dios no ha prometido librarnos de la muerte. Tenemos que morir. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. No te aflijas, hermanos. Si estás pasando por una tribulación, si estás pasando por una persecución, no sé cuál sea tu prueba, no sé cuál sea tu tribulación. Lo que sí te diré, que Dios en este salmo ha prometido estar contigo. No importa si tú te sientas perseguido o te sientas que Dios te ha abandonado. La promesa de Dios es que estará contigo aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y David no le tiene miedo a la muerte porque está confiado en Dios, está reposando. Hermanos, necesitamos, hermanos, reposar en Dios, confiar en Dios, hermanos. Es terrible, hermanos, ver que nos hace falta fe, nos hace falta confiar en Dios. Esta es una confianza plena en Dios. David está expresando una confianza profunda. O sea, este salmo contiene una gran profundidad. Pero Dios no ha prometido librarnos de la muerte, sino estar con nosotros en ese momento terrible de nuestra vida. El Salmo 23, hermanos, durante toda la historia ha sido considerado como el Salmo de los mártires. Inclusive, muchos padres de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo consideraron el Salmo 23 como el Salmo de los mártires de Jesús. En efecto, eso presenta el Salmo 23. Otros nombres que se le han dado a este Salmo son la perla de los salmos, el Salmo del ruiseñor, el canto del pastor acerca de su pastor. Noten qué interesante los nombres que le han dado a este precioso salmo, que se le conocía o se le conoce como el Salmo de los mártires de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en este salmo David dice, Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, Dios aquí promete estar con nosotros, no librarnos de la muerte. Tenemos que enfrentar la muerte por causa de Jesús. Eso presenta el Salmo 23. Ahora, el Salmo 23, hermanos, revela lo que pasará el pueblo de Dios antes de que cierre la puerta de la gracia, donde van a haber mártires y van a morir por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Según la Biblia, va a haber una tribulación donde los hijos de Dios van a ser perseguidos. A pesar de eso, Dios ha prometido estar con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Vamos a leer algunas citas bíblicas donde la Biblia presenta que antes de que cierre la puerta de la gracia van a haber mártires. Van a haber otros hijos de Dios que van a morir por causa de la palabra. Y Dios no puede libertarlos de la muerte, porque el Salmo dice
La promesa es estar con nosotros, no libertarlo, porque esa muerte de los hijos de Dios servirá como semilla para que muchos se conviertan al Evangelio, así como sucedió con Esteban. ¿Saben de qué dice la historia? Que cuando Esteban murió apedreado, eso sirvió como semilla para que muchos se convirtieran, entre ellos Saulo de Tarso. O sea que muchos van a predicar con su vida. O sea, antes de que cierre la puerta de la gracia, van a haber mártires y van a ser perseguidos, como lo fue David en este salmo. Noten que es un salmo profético. Vamos a leer algunas referencias bíblicas que presentan lo que el Salmo 23 dice, que muchos hijos de Dios van a ser perseguidos y que aunque sean perseguidos, Dios estará con ellos en ese instante de la muerte. Mateo 24, versículos 9 al 10. Noten cómo dice. Algunos cristianos dicen, no, los hijos de Dios no van a ser perseguidos porque van a ser raptados en el rapto secreto. Esa es una falsa enseñanza. La Biblia enseña que los hijos de Dios van a ser perseguidos y muchos van a morir, como murieron muchos mártires durante la Edad Media. Mateo 24, 9 al 10 contiene una doble referencia. Se cumplió con los discípulos antes del año 70 y tiene una dimensión profética y apocalíptica en escala mundial. Y dice, Mateo 24, versículos 9 al 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Noten. Pero dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estos que van a morir por causa de Cristo, no temen y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí están los angustiadores de David. Muchos tropezarán. Noten que muchos van a apostatar. O sea, muchos no van a soportar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero aquí dice, y os matarán, porque muchos hijos de Dios van a morir. Antes de que cierre la puerta de la gracia va a haber un tiempo de angustia previo, va a haber una persecución. Noten cómo dice el quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, esto es un lenguaje figurado, esta es una expresión gráfica, esto no es literal. Aquí se presenta en lenguaje figurado como las vidas de los mártires que murieron bajo el periodo de la Edad Media de la Inquisición romana, simbólicamente están clamando por justicia, así como la sangre de Abel clamaba por justicia, así como la sangre de los corderos que era echada al pie del altar del sacrificio, eso lo dice Levíticos 4, simbólicamente esa sangre clama. El alma aquí, las vidas de los mártires que murieron por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, noten hermanos, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, hermanos. O sea, van a haber otros mártires, como lo fue durante la Edad Media. Hermanos, esto se va a cumplir, querramos o no. Muchos hijos de Dios van a ser muertos antes de que cierre la puerta de la gracia, pero Dios ha prometido en el Salmo estar con nosotros aún aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Ahora, ¿en qué periodo de la historia es que van a haber mártires? Será cuando se imponga la marca de la bestia por decreto legislativo. Habrá un decreto de muerte. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo aquel que no la adorase. Va a haber un decreto de muerte. Aquí hemos de que va a haber un decreto de muerte, y bajo este periodo van a haber muchos mártires que van a morir. Y esto se va a llevar a cabo porque la marca de la bestia se va a imponer. El decreto de muerte se va a imponer antes de que cierre la puerta de la gracia, bajo el periodo del tiempo de angustia previo, así se le conoce. Es interesante lo que dice el conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1, hablando de lo que va a hacer Roma cuando se le sana la herida de muerte. Noten qué interesante. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Esto se refiere a una persecución. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos, noten hermanos, pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea, obedezca la palabra de Dios, incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos, se cumplirá al pie de la letra la dimensión profética del Salmo 23. Noten cómo dice Consejos sobre la Salud, página 375, dice lo siguiente: no es siempre seguro orar por la curación incondicional. Hermanos, esta cita se refiere, antes de leerla completa les voy a decir a qué se refiere. Algunas veces nosotros vamos a orar por un enfermo, y está bueno que vayamos a orar, pero siempre digamos, hágase tu voluntad. Porque puede ser de que esa persona que está enferma, Dios de alguna manera quiere que esa persona duerma en el Señor, o sea, muera. Porque quizás Dios sabe, porque Dios conoce el futuro, de que esa persona no va a soportar el tiempo de angustia cuando venga la persecución. Entonces muchos van a ser llamados al descanso antes de que suceda esto. O sea que va a ser terrible esta persecución. Va a ser peor que lo que hubo en la Edad Media, hermanos. Noten cómo dice: no es siempre seguro orar por la curación incondicional. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre los que viviesen en esta tierra. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de aquel día ardiente de la prueba, del tiempo de angustia que venga sobre nuestro mundo. Terrible, hermanos, muchos van a morir. Hermanos, siempre, hermanos, es bueno decir: Señor, hágase tu voluntad. Hermanos, algunas veces nosotros no quisiéramos que nuestros hermanos murieran, que nuestros familiares murieran, Nosotros no quisiéramos, hermanos, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Muchos van a ser llamados al descanso porque no van a soportar esta crisis que viene sobre este mundo, hermanos. Es terrible, hermanos, lo que está profetizado. Inclusive muchos niños, hermanos, van a ser llamados al descanso. Muchos bebés, porque la persecución que viene, hermanos, va a ser terrible. Noten cómo dice esta cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 296, dice: el Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Terrible, hermanos. Volveremos a ver a nuestros hijos, dice ella. Los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales, porque muchos niños, hermanos, van a ser llamados al descanso antes de que venga esta persecución, donde van a haber mártires, hermanos, y va a ser peor persecución que la que hubo durante la media, donde el papado mató miles de cristianos. Terrible, hermanos. Y todo esto lo revela el Salmo 23. Pero recordemos, hermanos, hago énfasis en esto. Dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temamos, hermanos, no hay que temer,
Confiemos en Dios, reposemos en Dios y digamos como David: tu vara y tu cayado me infundirán aliento y aderezas mesas delante de mis angustiadores. Confiemos en Dios, hermanos, porque necesitamos esa confianza en Dios, porque lo que viene sobre este mundo va a ser terrible. Vamos a ser odiados, menospreciados, perseguidos, aún por nuestros familiares. Llegará un momento donde dependeremos únicamente de Dios y de su justicia, así como pasó con el siervo Job. O sea que si queremos conectar el Salmo 23 con la historia de Job, es una historia perfectamente adecuada, porque la historia de Job presenta en tipología también lo que pasará al pueblo de Dios bajo el tiempo de angustia previo, cuando el pueblo de Dios sea perseguido por los poderes políticos y religiosos. Terrible, hermanos. Ahora, vamos a analizar ahora el Salmo 91. El Salmo 91 posee otro contexto, muy diferente al Salmo 23. El Salmo 91 presenta la experiencia que pasará el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob se llevará a cabo después del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia de Jacob comienza cuando dan inicio las 7 plagas postreras. Quienes pasarán por el tiempo de angustia de Jacob son los 144,000. Ninguno de los 144,000 morirá, porque el Salmo 91 van a ver lo que dice el Salmo 91. Leamos el Salmo 91 y lo vamos a conectar con la experiencia de los 144,000 durante las 7 postreras plagas y durante el tiempo de angustia de Jacob. Leamos el Salmo 91, versículo 1 al 16. Necesito que lo leamos todo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto lo está escribiendo Moisés. Y noten cómo dice Moisés: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Está hablando de protección. Noten que es bien diferente al Salmo 23. Dios mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Noten que aquí Dios libra de la muerte. Dios libra del lazo del cazador. Mientras que en el Salmo 23, ahí Dios no libra de la muerte, sino que promete estar con nosotros en el momento de la muerte. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Noten que aquí está hablando de protección en la muerte. Dios está aquí protegiendo a sus hijos de la muerte. Bien diferente a lo que vimos en el Salmo 23. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará mortandad. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que está haciendo aquí Moisés es haciendo un paralelo entre lo que pasó en Egipto y lo que pasará el pueblo de Dios al final de la historia. Cómo el pueblo de Dios va a ser protegido cuando sean derramadas las plagas. Ninguna plaga tocará a los 144,000, porque Dios cuidará a los 144,000 del lazo del cazador, de la peste destructora. Ninguna plaga tocará a los 144,000, porque están revestidos con la sangre del Cordero. Así como pasó en Egipto, ningún hijo de Dios murió ni fue tocado por las plagas de Egipto, porque fueron protegidos por la sangre del Cordero, que simbolizaba a Cristo. Dice: ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que te destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán
para que tu pie no tropiece en piedra. Noten aquí, Dios está cuidando a su pueblo, que no le pase nada, ni peste lo tocará, ni lazo del maligno lo podrá devorar, ni el león lo podrá devorar, ni peste tocará su morada, nada, porque Dios es su castillo. Dios está protegiendo aquí a su pueblo. Y dice: hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también los libraré. Noten aquí, Dios los libra. Mientras que en el Salmo 23 no los libre la muerte. Mientras que en el Salmo 91 aquí dice: yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré. Noten que aquí lo está librando. Mientras que en el Salmo 23 no lo libra la muerte. Hermanos, hago este énfasis para que puedan ustedes ver el contraste, porque cada salmo tiene su contexto tipológico. En el Salmo 23, David muere, anda siendo perseguido, pero pasa por el valle de sombra y de muerte. Pero Dios promete a estar con él en ese instante. Dios no lo va a desamparar. Pero aquí vemos que en el Salmo 91 es bien diferente. Aquí Dios libra a su pueblo. No hay ninguna plaga que lo toque, ni lazo del cazador que lo pueda devorar. Nada. Y dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Noten que es bien diferente el contexto. Aquí Dios está librando a su pueblo de toda plaga, de toda peste y del lazo del cazador, o sea, del diablo. Este Salmo 91 fue escrito por Moisés. Así como Dios protegió a Israel de las plagas de Egipto, Dios protegerá a sus hijos cuando se desaten las plagas y venga el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob es después del cierre de la puerta de la gracia, mientras que el tiempo de angustia previo es antes de que cierre la puerta de la gracia. En un tiempo de angustia van a haber mártires. Se cumplirá el Salmo 23. Y después del cierre de la puerta de la gracia no va a morir ninguno de los 144,000. Se cumplirá lo que dice el Salmo 91. Interesante. ¿Qué dice Daniel 12:1? Noten cómo dice, hablando del tiempo de angustia de Jacob. Noten lo que dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 habla del tiempo de angustia de Jacob. ¿Quiénes pasarán por el tiempo de angustia de Jacob? Son los 144,000. Los 144,000 van a ser protegidos del decreto de muerte del papado que se va a dar a medianoche, que Daniel 11, 40 al 45 le llama el rey del norte. El rey del norte es el que dará el decreto de muerte para que los 144,000 sean eliminados en una noche. Eso lo dice el libro Conflicto de los Siglos en el tema, la liberación del pueblo de Dios. O sea que esta liberación se va a llevar a cabo en el tiempo de angustia de Jacob. Y noten cómo dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Para qué se va a levantar? Para libertar a su pueblo de las garras del rey del norte, que es el papado. Dice el gran príncipe que está de parte de los 7 de tu pueblo. Pero noten para qué se va a levantar. Para librar. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ah, interesante. Lo mismo que dice el Salmo 91, que Dios nos va a librar. Noten. Pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se han escrito en el libro de la vida del Cordero. Noten qué interesante. Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Los 144,000 son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Noten cómo dice Jeremías 30, versículos 5 al 7. Ninguno de los 144,000 va a morir, porque Dios en el Salmo 91 está prometiendo librarlo.
de la muerte. Muy diferente a lo que pasa en el Salmo 23. Jeremías 30, 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Está hablando de persecución, de palidez, miedo. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten, hermanos, ninguno de los 144,000 van a morir. Ninguno morirá, pero de ella será libertado. Interesante. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 673. Dice, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en la escena de aflicción y de angustia descrito por el profeta. Noten ahora lo que dice Conflicto de los Siglos, página 673 a la 674. Dice, hablando del tiempo de angustia de Jacob y cómo el pueblo de Dios será libertado. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de angustia de apertura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será liberado o librado. Y cita ella en este libro con Jeremías 30, versículos 5 al 7. Hermanos, es interesante ver cómo en la Biblia tenemos promesas para los hijos de Dios. Hermanos, esta clase de temas, hermanos, no podemos llamarle evangelio del terror. Son promesas para los hijos de Dios, promesas para aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Y si sufrimos por causa de la justicia, hermanos, recordemos las promesas descritas en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No importa lo que pasemos, hermano. Si estamos en las manos de Cristo, vamos a serle fiel a Dios, ya sea si morimos por Cristo o testificamos por Cristo y somos parte de los 144,000. Lo importante es, hermanos, que seamos fieles. Si morimos por Cristo, somos del Señor. Si testificamos por Cristo, también somos del Señor. Así que, hermanos, quise traer este tema para que pudiésemos ver cómo Dios tiene innumerables promesas para sus hijos en los Salmos. Y acabamos de ver las promesas del Salmo 23 y la promesa del Salmos 91. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estas promesas no sean solamente para David y para los 144,000, también hagámoslas nuestras, porque quizás en nuestra vida cotidiana sufrimos persecución por causa de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias porque hemos crecido en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, de que nos des esa paciencia de los santos para que podamos serte fiel a Dios, no importa si somos perseguidos por causa de la justicia o si testificamos por causa de la justicia. Gracias, Padre, por este mensaje, gracias por tus promesas descritas en estos preciosos salmos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.